Buen día, amados. Bienvenidos a todos. Qué, qué gusto, qué placer en realidad es poder compartir con el cuerpo, poder estar en esta comunión, en esta unidad en el Espíritu, que fortalece nuestra alma y el alma que está en proceso va siendo liberada y salvada a la realidad gloriosa del reino de Dios. Mi título hoy es Cristo recuperó lo que Adán perdió. Gloria y honra, propósito eterno de Dios para el hombre. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoree, gobierne sobre toda la creación. Y los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y gobiernen la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre perdió ese privilegio, ese gobierno, esa autoridad al escuchar otra voz. Por eso, mis amados, hablamos también domingo pasado que atendamos bien a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el desliz no es algo, no es una rebelión abierta. No quiero a Dios, no lo voy a atender. No, es un descuido. Pero esos descuidos muchas veces nos cuestan caro. Deslizarse en el griego es pararreo, que significa como por ejemplo un barco es llevado por la corriente, se pasa del puerto donde tenía que llegar y es llevado por la corriente ¿a dónde? A la deriva. Y eso sucede cuando descuidamos, cuando no enfocamos nuestro oído y nuestra mente a recibir, a estar atentos para recibir la palabra de Dios. Muy importante entender. ¿Sabe por qué hay colgada una pregunta en la Biblia que para mí es una pregunta retórica poderosa? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué pregunta más maravillosa? Si la palabra dicha por los ángeles tuvo peso, ¿cuánto más la palabra del Hijo de Dios? Así que cada día rindamos, alineemos nuestra mente y nuestro corazón a esta realidad, a esta verdad eterna que se estableció nuevamente en Cristo. Y nuevamente Cristo nos dio honra y gloria para que nos devolvió todo lo que se había perdido, para gobernar la tierra. La luz de Cristo en nosotros es ese gobierno que trae orden, porque nos muestra lo que en la oscuridad no se ve, nos muestra el desorden para alinear todo a la voluntad de Dios. Entonces, aquí seguimos con Hebreos y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Por qué no lo sujetó? Porque Dios le dio esa gloria y esa honra al hombre. Oiga, qué privilegio que usted y yo tenemos, dado por Dios. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí está refiriendo el Salmo 8. David, al mirar el cielo, las estrellas y la gloria de la creación, quedó asombrado y dijo, ¿qué es el hombre? Para que le des gloria y honra, para que lo visites, porque en ese antiguo pacto Dios visitaba al hombre.
La gente no tenía la naturaleza divina compatible con la naturaleza de Dios para que Dios venga a habitar en el hombre. Eso lo cambió Jesús. Ahora sí, Dios no visita, sino habita en los hijos de Dios. Así que este hombre tenía luchas como todos tenemos, sí, tenía, pero sometía su alma al Espíritu. Cuando tenía desánimo, desaliento, le hablaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque le vas a alabar, vas a glorificar su nombre. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que conocía a Cristo, conocía la gracia en el tiempo de la ley. Y el mismo David, el apóstol Pablo está refiriendo lo que David dijo, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Por qué un poco menor que los ángeles? Por la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza limitada, una naturaleza que un día va a morir, una naturaleza que siente hambre, angustia, frío, dolor, rechazo, y también lo puede manifestar. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y cuál es la causa? Lo hemos explicado. Adán entregó a la oscuridad el dominio, la gloria, la autoridad que Dios le había entregado. Entonces nosotros vemos por qué sucede esto. Vemos a la humanidad en intrascendencia. Dios nos levantó para que Cristo trascienda a través de nosotros. Pero vemos una humanidad en la superficialidad y la intrascendencia. Algo pasajero, temporal, que no puede operar en sus generaciones. Y si opera, opera de acuerdo a la naturaleza caída, limitada, en caos, en error, en pecado. Entonces, usted ha visto que el hombre tiene un sentido de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque le queda la memoria eterna de lo que Dios habló a Adán en el huerto. Tiene una memoria todavía, tiene vestigios de esa memoria de gobierno, de dominio, de autoridad. Y por eso vemos nosotros que los hombres están escalando las montañas más grandes, quieren probarse a sí mismos, se exigen a sí mismos que lo pueden hacer. Y vemos muchos que han muerto en el intento, pero otros que lo han logrado. Vemos cómo la ciencia ha avanzado tanto porque el hombre quiere mostrar que sí puede. Han ido a la luna, a los planetas, han explorado lo profundo del mar, han hecho tantas cosas, con tantas cosas que se ha dado, pero la vida de la humanidad está en una carrera vertiginosa, loca, corriendo, corriendo sin saber a dónde ir. Corren y corren sin saber ni lo que quieren, solamente por lo que les muestra lo que está diseñado para en 30 segundos hacerte comprar, hacerte desear y hacerte querer que lo necesitas, hacerte creer que lo necesitas. ¿Sí o no? Ese es el marketing. A veces compramos de más cosas que no necesitamos porque nos enarbolamos, porque lo vimos. Ah, lo quiero tener. ¿Lo necesitas? No, pero es moda. Entonces, Dios sujetó todo bajo los pies y no dejó nada que sea sujeto, pero todavía no vemos ese dominio, esa autoridad. Pero Dios envió
a su Hijo Jesucristo, a tomar nuestro lugar. ¿Y qué pasó? Rompió la barrera que limitaba al ser humano, que limitaba al hombre de gobernar, de dominar, de lo que Dios le había entregado. Rompió la barrera que nos limitaba a una condición separada de Dios, a una condición caída. Y podemos decir, ¿cuál es esta barrera? Se puede expresar en una sola palabra: muerte. La muerte espiritual. La palabra muerte la podemos definir como inutilidad. Un muerto es útil. Un muerto no puede ver, no puede oír, no se puede mover. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Cristo rompió con esa barrera y estableció un nuevo orden. Él mismo se hizo hombre y entró en la raza humana para que, tomando el pecado, pueda morir. Porque ¿cómo venció a la muerte? Con algo que el diablo nunca esperó, algo inesperado: muriendo, rompiendo el velo de su carne, dice Hebreos 10. Se rompió el velo de su carne y es ahí que pudimos ver al más que suficiente, al Todopoderoso. Pero también eso estableció un orden, rompió el velo del templo, se rompió, mostrando que el acceso que ya no teníamos a Dios se había cortado. Y ahora no solo tenemos acceso, a todos los que creen en Cristo, Él los habita. Entonces, ¿qué estableció Cristo? Una nueva raza. Una nueva raza poderosa que tiene su ADN, que tiene su imagen, que ahora sí puede gobernar. Porque se ha dado cuenta usted que cuando el ser humano sin Cristo, como tiene esos vestigios de gobierno, quiere gobernar, pero ¿cómo? No es de la manera adecuada. Lo hacen imponiendo, gritando, y cuando saben que no pueden gritar ni imponer, persuadiendo o haciendo prebendas. ¿Sí o no? Es verdad. El hombre tiene esos vestigios de autoridad, de gobierno, y lo sigue intentando, pero de una manera que no es adecuada, porque impone, porque grita, porque se enoja. Nosotros hemos entendido algo en esta casa, que la autoridad no se impone, se imparte. Si tú quieres imponer algo, la gente por temor se sujetará, pero en su corazón dirá: voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Pero, ¿cuál es la autoridad que te da Cristo? No es imposición, es impartición. Y lo hemos visto en el carácter de Cristo. Nunca impuso. Estaba pasando por donde estaban los que cobraban impuestos y miró a un hombre llamado Mateo. Lo miró y le dijo: sígueme. ¿Usted cree que eso es imposición? Sígueme. ¿Y qué pasó? Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y ahí lo tenemos, el Evangelio de Mateo. Qué glorioso que es Cristo. No necesitaba imponer. Es que la autoridad, mis amados, tiene que ver con la naturaleza de Dios. La naturaleza humana que quiere operar en autoridad, cuando no le escuchan o cuando no le obedecen, comienza a gritar. Lo vemos en Eclesiastés 10:10,
que dice, cuando el cuchillo pierde su filo, entonces tiene que añadir mayor fuerza para que corte. Y esto lo casamos exactamente cuando pierdes la autoridad, porque no nos sometemos a Cristo. El centurión era un hombre muy entendido y él dijo, yo estoy bajo sujeción, pero por eso también tengo a mi cargo personas que se sujetan. ¿Y cuál es tu sujeción ahora? A Cristo. Y por lo tanto, esa sujeción en Cristo te vas a sujetar a lo que Él ha establecido. No es imposición, no son gritos, es la autoridad como esencia de la nueva creación, de la nueva naturaleza. Aquí nosotros no imponemos nada. Rara vez, o creo que 3 veces en 18 años, hemos hablado sobre el diezmo, las ofrendas y todo eso. ¿Por qué razón? Porque creemos que la naturaleza de Dios en nosotros es una naturaleza de generosidad, pero nunca imponemos. Y la gente quiere dar, porque no es por imposición, es por revelación. Entonces, importante entender que Jesucristo ha levantado una nueva creación, una nueva raza que manifiesta su gracia, que manifiesta su amor, que manifiesta su luz, esa luz que donde está cambia los ambientes, trae orden, no está imponiendo, no está persuadiendo, no está queriendo hacer a su manera. Depende de la guía del Espíritu para que lo que se haga sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo hemos estado viendo, estar en Cristo y permanecer en Él. Aquí he hecho un pequeño recuadro sobre el pasaje. Dios creó al hombre para gobernar con gloria y honra. El pecado dañó ese propósito. Porque es así. Cualquier cosa que es producto del pecado no tiene trascendencia. Solamente trae pérdida, dolor, angustia. Cristo, al hacerse hombre, recuperó la autoridad y cumplió perfectamente lo que Adán no hizo. Por eso es que el apóstol Pablo habla del primer Adán, el que nos liquidó a todos, pero del segundo Adán, el que nos devolvió lo que el primero había perdido. En él somos establecidos al diseño original. Es maravilloso entender esto, no como una religión, mis amados, no como imposiciones. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. ¿Sabes qué tienes que hacer o necesitas hacer? Rendir tu corazón. Prueba rindiendo tu corazón y verás la gloria de Dios, lo que Dios puede operar en ti y a través de ti. Y aquí sigue el apóstol Pablo, que creo que es el que ha escrito Hebreos. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿De qué nos habla esto? De la encarnación de Cristo. El eterno, el preexistente, el que lo creó todo. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, en Él. Este Cristo vino con un propósito. Se encarnó, el Cristo eterno se encarnó. Se hizo hombre. Y a eso se refiere un poco menor a los ángeles. Tomó una naturaleza limitada, débil, que se cansaba, que también se angustiaba,
que podía sentir lo que nosotros sentimos, que tenía hambre, que tenía sed. ¿A quién dice? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros, me faltó ahí. Entonces, muy importante entender lo que el apóstol Pablo dice, pero vemos a Jesús. No te está diciendo, mira tus circunstancias que están terribles, mira a la otra persona, mira acá, porque esa es la tendencia nuestra. Enfocarnos en otros, a veces en nosotros, enfocarnos en circunstancias. Pero ¿qué dice el Señor? Cambia tu enfoque. No es el enfoque de abajo, es el enfoque de arriba. Mira a Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro cuando comenzó a mirar el fuerte viento? Se comenzó a hundir. Y eso te pasa a ti y a mí. Cuando desviamos la mirada, la vista de Jesús, comenzamos a hundirnos ¿en qué? En nuestras emociones, porque comienzan a revolucionarse. El único que te puede dar paz es cuando mantienes tu enfoque, tu mirada en Jesús. No nos descuidemos, amados. Prestemos atención. Cuando usted venga a un lugar, a la reunión de la iglesia, no esté pensando en qué va a almorzar. No esté pensando en qué pasó ayer o qué va a pasar mañana. Enfóquese en lo que está oyendo. Porque Jesús dijo, mirad bien lo que oís. O sea, enfócate, mira bien lo que oís. Está llamando a prestar atención a lo que oímos. Porque con la medida que mides serás medido. ¿Quién pone la medida? Tú, de acuerdo a tu enfoque, a tu entrega para oír. Porque a esa medida se le va a añadir. Porque a lo que oís se va a añadir. ¿Qué se añade cuando estamos enfocados? Mayor luz, mayor claridad, mayor entendimiento. Importante atender. A Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muy importante entender que Jesucristo cumplió el propósito que Adán perdió. ¿Cuál era el propósito del padecimiento de la muerte? Justamente llevar a muchos hijos a la gloria. Lo dice en el primer. Solamente Jesucristo podía podía sacarnos de la esclavitud, del miedo, del temor y llevar a los hijos de Dios a la gloria. Y aquí nosotros podemos ver cómo Juan estaba en el día del Señor. Y ahí tuvo una revelación. Apocalipsis, muchos ven escatología, está bien, pero yo veo la revelación del Hijo de Dios, porque Él es importante verlo. Entonces, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para devolver todo lo que Adán había perdido, para establecer un nuevo orden, para devolver el gobierno verdadero y la autoridad de Cristo a las personas. ¿Y sabe qué pasó? Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estaba la adoración maravillosa todo el tiempo adorando, pero mientras tanto también estaban buscando a alguien que fuera digno para abrir los sellos. Y no se encontraba a nadie. Y a mí me parece que también se había buscado en la historia, porque hay hombres de renombre en la historia, como el rey David, como el profeta Samuel, pero a ninguno de esos se lo encontró digno de abrir los sellos. ¿Qué eran los sellos?
¿Qué era este libro? Era el gobierno y la autoridad, tomar para el gobierno y la autoridad para las naciones. Entonces, no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿A qué venció? Venció la tentación, venció al pecado, se sometió completamente a su Padre y venció la muerte. Pero lo interesante de esto, si usted sigue leyendo, es que el apóstol Juan, cuando se volcó para ver al trono, al león de la tribu de Judá, no vio un león, vio un cordero. Vio un cordero que había sido inmolado. Y se levantó y tomó el libro y se abrieron los sellos. Se le dio el gobierno de toda la tierra. Y ese gobierno de toda la tierra, Él quiso operar juntamente con su iglesia, juntamente con su cuerpo. Oiga, si usted comprende esto, no es un gobierno, no es una autoridad para otras personas, para ejercer sobre otras personas. Es el gobierno sobre todo, toda situación, todas circunstancias, aún para la creación, cuando se necesita. Entonces, ya lo dije antes, rompió la barrera que nos separaba de Dios, dando inicio a una nueva raza. Y lo importante de esta nueva raza es que no camina en incertidumbre, a tientas, camina en plenitud. ¿Sabes qué, amado? ¿Cuándo verdaderamente la plenitud de Cristo puede gobernar tu vida? Cuando conoces su amor. Efesios 3 nos habla que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la altura, de conocer este amor que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos experimentar la plenitud de Dios. Es un peligro no experimentar el amor de Dios. ¿Qué es lo que hace el amor de Dios en tu vida? Dios te ha hecho completo, pero necesitas saber que eres amado, tu identidad, encontrarla en Cristo. Ahora la juventud ha sido bien adoctrinada con ideologías engañosas y oscuras, que ya no saben quiénes son, no saben si aman a hombres o a mujeres siendo del mismo sexo. Ese ha sido el trabajo sistemático de la oscuridad. Pero declaro que los hijos de Dios saben quiénes son. No son una generación débil, no son una generación de cristal, son la generación de la verdad, son la generación que conoce el amor y ha encontrado su identidad en Cristo Jesús el Señor. ¿Por qué es tan importante conocer el amor? Porque podemos ser engañados. Amados, ¿cuánta gente, hombres o mujeres, se dejan engañar por palabritas? El hombre o la mujer te puede proponer, te puede dar promesas, te puede decir de todo, pero si no tiene a Cristo, no tiene la capacidad de cumplir. Y te quedas engañado y decepcionado. Confía en Cristo y ora. Los jóvenes deben orar por sus esposas o por sus esposos, que sean verdaderos en Cristo, que encuentren su identidad en Cristo. El sufrimiento de Cristo no fue derrota, fue su coronación. ¿Por qué razón? Porque Él, fíjense que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Esto a mí me toca muchísimo. Siendo Dios, se despojó, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En versículos anteriores dice que se despojó a sí mismo, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús
toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Esos ya permanecen doblados, adorándole. Pero también es importante, y no estoy hablando solo físicamente, nos saldrían callos. Estoy hablando de un corazón arrodillado, de un corazón rendido, de un corazón humilde que le crea y confía en Él. Jesús experimentó la muerte para que fuéramos hijos y no esclavos. Usted y yo antes de Cristo éramos esclavos. Usted me va a decir, ¿de qué? Éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos que no eran conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Corintios que los deseos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero después de la cruz hay un nuevo sentir. Y aquí antes dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Perfeccionamiento por medio del padecimiento. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Pongan su atención. Por cuya causa son todas las cosas. Él es la vida. Sin Él no hay nada. Y por cuya causa todas las cosas subsisten. Él gobierna, sustenta el universo con la palabra de su poder. Todo subsiste por Él. Que habiendo convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Aquí nosotros podemos ver la gloria. Hay una gloria futura donde tu cuerpo y mi cuerpo va a ser cuerpos glorificados, poderosos. Vamos a traspasar paredes, va a ser algo porque está escrito, porque lo dice. Jesucristo, cuando resucitó, ¿cómo se presentó a sus discípulos? Estaban cerradas las puertas por miedo de los judíos. ¿Y qué pasó? Entró sin tocar. ¿Y qué les dijo? Paz a ustedes. Y cuando lo vieron se dijeron, es un fantasma. ¿Por qué se asustan? No soy un fantasma. Tengo carne y hueso. Qué poderoso. Esto es lo que nos espera. Hay una gloria futura, pero hay una gloria presente. ¿Cuál es la gloria presente? Manifestar a Cristo, manifestar su carácter, vivir en la autoridad del reino, no en orgullo, en soberbia. Yo puedo hacer esto. No, vivir en dependencia del Espíritu, guiados por Él. Y dice, para llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Yo quiero que usted medite conmigo y hagamos una pregunta. ¿Será que Cristo cuando nació en el pesebre no era perfecto? ¿Será que cuando creció se perdió de sus padres 3 días y dijo, ¿por qué me buscan? Es necesario que esté en los negocios de mi padre. ¿Será que no era perfecto? ¿Será que cuando dio de comer a las multitudes no era perfecto? ¿Dio de comer en su compasión y su misericordia no era perfecto? ¿Será que cuando dio las bienaventuranzas en el Sermón del Monte no era perfecto? En la última cena, cuando les habló a sus discípulos, hablándoles del nuevo pacto, ¿no era perfecto? Sí que era perfecto. Pero ¿saben qué? Todavía no era perfecto en su obra. Una persona, nosotros podemos ser perfectos en salud, perfectos en entrega, en determinación para servir al Señor. Pero todavía no somos perfectos en la obra. Es un proceso, es un caminar. Entonces, Cristo Jesús fue perfeccionado ¿en qué? Fue perfeccionado en aflicciones, pero Él era perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? A ver, imaginémonos, supongamos
que Jesucristo vino ya de grande, que llegó un lunes y el lunes hizo el sermón del monte, al otro día dio de comer a las multitudes, al otro día sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y el viernes ya fue apresado y crucificado. ¿Qué pasaría? Sería que, y para salvarnos, para librarnos de nuestra condición de pecado, de esclavitud, para darnos una nueva creación, una nueva naturaleza, ¿no sería un Salvador perfecto? Sí, es un Salvador perfecto, pero ¿qué pasaría? Sería, si no haya pasado por las aflicciones, padecimiento, no podría compadecerse de nuestras debilidades, no podría entender lo que es estar enfermo, no podría entender lo que es el rechazo, lo que es sufrir, no podría entender las angustias que se sienten, no podría entender a los que son tentados, porque esa salvación tan grande nos ha hecho perfectos para el cielo. Pero si Él no haya pasado por, por aflicciones, no nos hubiera hecho listos para la tierra. No estuviéramos preparados para la tierra. No estuviéramos preparados para qué. Para que cuando digas, "¿Mm? ¿Por qué pues yo voy a portarme también en esta situación tan terrible? Dios no me entiende, porque nunca se sintió lo que siente un humano. ¿Por qué pues no voy a estar angustiado y necesitado? ¿Qué sabe Él si nunca padeció? ¿Podríamos decir sí o no? Diga sí, colabore con la prédica. Oiga, sí o no. Podríamos decir claro. Y hay gente que dice así. Ah, claro, pues, ¿qué me va a entender si nunca padeció? ¿Qué me va a entender si nunca sufrió hambre, frío, o nunca lo rechazaron, o nunca... Amados, qué poderoso es rendir el corazón para entender. Nos hubiera hecho perfectos para el cielo, pero no preparados para la tierra. Estuviéramos todavía con engaños en la mente, justificando. Como el otro, y como el otro, claro, no me entiende porque no lo pasó. Pero te digo que sí sabe de sufrimientos, sí sabe de angustia y sí sabe lo que te pasa, sí te entiende. Y aquí entran dos perfecciones involucradas, ya lo hablé. La una es, Él era perfecto y la otra es la que nos hizo para esta tierra, para caminar en esta tierra manifestando su gracia, su amor, su carácter. ¿Por qué? Como hay vestigios en nuestra mente de la autoridad, queremos imponer, queremos tener el control de las cosas. ¿Cuál fue el propósito de las aflicciones de Jesús? Identificarse con nosotros, que podamos entender que Él también las pasó, y Él las pasó más grave que usted y que yo. Mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién puede tener experiencia en ser quebrantado? Eso es pasar una y otra vez, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuándo pasó eso? En la cruz fue sobre él toda maldición, toda enfermedad, todo dolor. Él lo asumió en su cuerpo para liberarnos, para sanarnos, para darnos un nuevo orden. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Amado, ¿estás pasando algo en tu cuerpo? Agárrate de la verdad. Por su llaga
fuimos nosotros curados. Esa es la realidad que se activa en tu cuerpo cuando le crees por la fe, cuando permaneces creyendo. Hay diagnósticos humanos, pero este es un diagnóstico divino. Por su llaga, tú fuiste curado. Esa es la verdad. ¿Y sabes qué? Se hace realidad. Dios tiene su tiempo, porque en ese tiempo trabaja con nosotros. En ese tiempo opera un propósito mayor. No es solamente Dios supermercado. A ver, ¿qué es lo que hay acá? Esto quiero, esto quiero, esto quiero. Chao. No, 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 no. ¿Sabes qué, amado? Él te ama. Quiere que lo conozcas. Quieres que tengan comunión, intimidad con Él. Que cuando Él vuelva, dice, mucho de la gente religiosa que tiene poder porque está en Cristo, en su nombre, el nombre de Jesús es poder poderoso, van a hacer milagros, van a echar fuera demonios, pero Él les declarará, nunca los conocí, fuera de aquí, hacedores de maldad. Pero si hicimos milagros, ayudamos a la gente, sí, pero no me conocieron a mí. Si Jesús no hubiera pasado por aflicciones, podríamos decir que no nos entiende. Y aquí, amado, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él pasó aflicción, él pasó temor, él pasó angustia, él pasó incertidumbre. En el Getsemaní lo vemos. ¿Sabe qué? La incertidumbre o el temor es una tentación porque te lleva a hacer cosas en tus fuerzas. Necesitamos rendir el corazón, conocer el amor de Dios. ¿Por qué hace? ¿Qué hace el amor? El perfecto amor. ¿Por qué dice perfecto? Porque el amor perfecto es el de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay una madurez en dejarse amar y en manifestar el amor. El amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, el amor perdona, el amor no es egoísta, el amor es Cristo. Eso es muy importante en las familias, eso es muy importante en los matrimonios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en el desierto cuando tenía hambre a los 40 días de ayuno. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque ¿qué? ¿A dónde apunta la oscuridad para sacarte de tu posición? A que puedas demostrar algo. Lo quería apartar de la cruz. Pero ¿cómo responde la gente que sabe quién es? No está mostrando nada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Participó de carne y sangre. ¿Para qué Cristo se encarnó? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Fíjese, dos propósitos poderosos. El primero, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Usted se ha imaginado qué es un imperio? Es dominio, es poder de ejecución, de hacer. Ayer estábamos hablando en la previa que tenemos los sábados de la palabra sobre, a mí me impresionó mucho el imperio griego. Lo que Nabucodonosor hizo, conquistó en 30 años, Alejandro Magno lo hizo en 2 años. ¿Qué le parece? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que es un imperio, es poder, es dominio. Y eso tenía el diablo. Tenía el imperio de la muerte.
El diablo no operó, no ejecutó, no estableció la muerte. ¿Sabe quién estableció la muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte? Con un camino muy inesperado para él, muriendo. Tomó tu pecado y mi pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios. Si esto no es amor, si esto no es más que, ¿qué vemos en las películas? Ciencia ficción, pero esto es potente. Lea la palabra. Esto es poderoso. Le quitó al diablo las llaves de la muerte y del pecado, porque lo venció en la cruz. ¿Cómo lo venció? Muriendo. ¿Venció qué venció Jesús? Venció el pecado, la muerte, la tentación. Venció y se estableció en la ley. Por eso es que ya no tenemos la ley de Moisés, tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el otro poderoso propósito? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Saben qué, amados? Nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos del temor, del terror, del temor a la muerte. Yo era una esclava del temor. Cambiaba mi expresión, me ponía pálida. Y estaba enferma y pensaba que cualquier rato me iba. Y quería, por ese temor, retener la vida. Porque ¿qué produce el temor? Temor al juicio, al castigo. Eso es lo que produce el temor del malo. Temor a dejar de existir. Temor a aferrarnos a las cosas porque pensamos que las podemos perder. Hasta que un día, ya me enojé, me cansé de tanto temor y le dije, Señor, un martes de oración, Señor, sola así orando, Señor, si querés llevarme, llévame, me rindo a vos, hacé tu obra. En ese instante sentí que fui libre de ese azote del temor a la muerte. ¿Y saben qué? Hasta ahora permanezco libre. Por eso es que digo, no tengo temor a nada, ni al diablo, porque ya fue derrotado, despellejado y vencido en la cruz. A lo único que le tengo temor es a mí misma, a esa vieja naturaleza que todo el tiempo está peleando para gobernar mi alma. Lo único. Por lo tanto, no quiero desenfocarme, quiero rendirme cada día para no vivir a mi manera, sino a la manera de Él. Entonces, toda la vida estábamos sujetos a servidumbre, en esclavitud, del miedo, del temor a todo. Porque no solamente se enfoca en la muerte, se enfoca, ¿y si no pasa? ¿Y qué va a pasar más después? ¿Y si no pasa esto? Nada. Necesitamos renunciar y enfocarnos en aquel que venció con estos dos propósitos. Venció al diablo y venció, nos liberó, nos hizo libres del temor a la muerte y cualquier otro temor que no sea conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando te vengan esos temores, tienes que identificar la fuente de la que te está hablando. ¿Cuál es la fuente? ¿Sabes cuál es la fuente siempre? El viejo hombre que te dice, no lo lograrás, no vas a poder. Esto va a pasar así, esto va a pasar peor, esto. No, ahí identifica y diga, Señor, tú venciste y a mí me hiciste más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es tu realidad, esa es tu identidad. Tú tienes una identidad de hijo, amado, victorioso. Mi penúltima, así que no esté mirando el reloj, no sé.
Aquí, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Con todo lo que hemos venido hablando, de la libertad que tenemos en Cristo, ¿qué es lo que te espera entonces? Se acabó la incertidumbre. Se acabó la incertidumbre, se acabó el temor. Se acabó la duda, la angustia, la ansiedad, el correr de aquí para allá. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amados, es importante entender a quién le perteneces. Tú eres un hijo de Dios, le perteneces a Él, eres pueblo de Dios. La gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, andan en incertidumbre, en angustia, metiéndose en todo, haciendo las cosas a su manera, engañados por sus emociones. En error una y otra vez. Pero la misericordia está ahí. ¿Y sabe cómo? Ha levantado hijos, ha levantado un pueblo que lo ama, que lo conoce, que tiene misericordia y le habla a esa gente. Le ministra como alguien una vez nos ministró a nosotros. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Este es un principio muy poderoso, que si usted lo practica, porque eso es lo que Dios quiere, que practiquemos lo que Dios ya nos ha entregado. El reposo no es un buen somier, no es tener plata en el banco, no es estar con el cuerpo completamente sano. El reposo es Cristo. El reposo no es algo, es alguien, es Cristo Jesús el Señor. El que ha entrado en su reposo, ¿sabe qué pasa? Descansa. ¿De qué? De sus propias obras. Usted y yo tenemos buenas ideas, oiga. Tenemos unas ideas fantásticas que nos llevan al error y al desastre. ¿Por qué? Necesitamos depender de Dios y necesitamos pedirle, Señor, guíame, quiero oír tu voz, mostrame, guíame. Y en esas ideas y en ese correr de aquí para allá se nos va la vida. Entonces necesitamos entrar en el descanso, en el reposo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y esta es la última lámina. Cristo es descanso para el alma. Él dice, venid a mí. No está invitando, vengan a una religión, vengan a una ceremonia aquí los domingos, vengan a pasos, vengan a estrategias, a pasos. No, es una invitación personal. Venid a mí. Pero sucede que ustedes ya están en Cristo. Él los habita. Pero ahí dentro, ¿qué necesitamos? Tener comunión con Él. Vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? ¿Para quién esta invitación? ¿Para quién es esta invitación? Para los hijos sí, pero muchas veces los hijos están cargados de culpa. Muchas veces los hijos están cargados de desánimo, de temores, de desaliento, de tristeza, de depresión. ¿Para quién es esta invitación? Para aquellos que están cargados de ser, de hacer. Muchas veces somos hacedores, nos han metido eso, que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. No. Sí hacemos, pero guiados por el Espíritu. No desperdiciamos nuestras fuerzas al fósforo sin propósito, cansados de exigirnos a nosotros mismos. Tienes que hacer, tienes que hacer. Estamos cargados de eso, cargados de culpas, cargados de operaciones en nuestra mente.
y yo os haré descansar. Esta palabra aquí en el griego es: les daré reposo, descanso, consuelo, les haré respirar. ¿Qué va? Fíjese usted, ¿cuántas veces estamos respirando con ansiedad adentro? Pero esta respiración es diferente. Es manifestando el descanso, la paz, la certeza de una esperanza que no avergüenza. Porque no estás esperando en ti mismo. No estás esperando en alguien más. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo hará. Lo que habló, lo ejecutará. ¿Y sabe qué? Lo que dijo, lo ejecutó en la cruz. Consumado es. Entonces, mis amados, no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. ¿Qué nos habla? Que el hombre miente y se arrepiente de lo que te prometió. ¿Sí o no? Confía en Dios. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué era el yugo? Una tabla de madera para poner en dos animales para que puedan trabajar juntos. Pero aquí el Señor no está diciendo, te quito el yugo y te quito toda responsabilidad. No. Te está haciendo un intercambio. Llevad mi yugo, porque nos ha dado un libre albedrío. Llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es tu yugo? Pesado, desánimo, el pasado en la mente. A veces el yugo es la falta de perdón, el peso, la carga, los miedos, los temores, las angustias, las tristezas. Pero ¿cuál es el yugo de Cristo? Permanecer en Él. Eso es yugo. Permanecer en Cristo, permanecer en el que es, en el que te ha dado descanso, paz, libertad. Dice, permanece en la vid. Permaneced en mí. Yo soy la vid. El que permanece en mí y yo en él, este es fructífero, este lleva mucho fruto. Y aquí viene carácter. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí la palabra humilde viene de humilitas, que significa una tierra fructífera, una tierra apta para multiplicarse, para fructificar. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor de Dios. No es miedo, es una naturaleza en nosotros que nos inhibe de pecar y de apartarnos de Él. No es el miedo otro que impulsan las tinieblas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso no es un día, es domingo, me quedo a dormir. El descanso es Cristo.